Hizo una llamada que destruyó la vida del ex de ella. No te preocupes por los vuelos, dijo ella, mientras hacía girar sus Chardena como si estuviera en una audición para un comercial que ninguno de los dos podría permitirse protagonizar. Mi ex dijo que te cubriría si estás en la ruina. Estaba sonriendo cuando lo dijo. No era una sonrisa de broma. Era esa sonrisita socarrona, de labios finos y que solo muestra los dientes superiores, que únicamente aparece cuando está absolutamente segura de que está siendo ingeniosa. Estuve a 2 segundos de reírme. No porque fuera gracioso, sino porque toda la escena era tan absurda. Necesitaba anclarme a algo, a cualquier cosa. Su copa de vino, la huella grasienta en la encimera, el maldito zumbido del refrigerador. No dije ni una palabra, solo asentí como un hombre que ya se había tragado la píldora. Y quizá eso fue lo que ella pensó, que me lo estaba tragando como todas las otras veces que me convirtió en el blanco de sus bromas frente a amigos o familiares. O frente al barista que conocía nuestros pedidos mejor de lo que nosotros conocíamos nuestros cumpleaños. El marido silencioso, estoico, aburrido, predecible, solía llamarme así en la época en que eso todavía era un cumplido. En la época en que la estabilidad significaba algo para ella. Esa noche, cuando se quedó dormida viendo reposiciones de Selling Sunset, con la boca abierta y el control remoto aún en la mano, revisé nuestra tarjeta conjunta, la que juró que ya no usaba. La que todavía estaba vinculada a mi correo electrónico. Y ahí estaba. 368,500 pesos mexicanos. Cabina delantera de United Polaris, clase ejecutiva, viaje redondo de JFK a Milán con una escala de 3 noches en París. Totalmente no reembolsable, reservado desde un portal de viajes corporativo que no reconocí. El nombre de él no estaba en la lista de pasajeros. Estaban el mío y el de ella. Pero el perfil de facturación, eso sí que era interesante. No era el de ella. No era el mío. Ni siquiera una cuenta compartida. No, esta tenía el pequeño y pulcro sufijo P-RA oculto en los metadatos de la transacción. Algo que ella asumió que yo nunca revisaría. Algo que él asumió que nadie jamás revisaría. Así que hice una llamada telefónica, a un número que no había marcado en 4 años. El nombre todavía estaba guardado como no usar a menos que sea necesario. Sin emojis, sin sentimentalismos, solo una línea limpia y directa a alguien con quien solía jugar ajedrez en una vida diferente. Contestó al tercer timbrazo. ¿Todavía necesitas a alguien que pueda hacer desaparecer un rastro de papel?, pregunté. No dijo que sí. Solo pidió el código de la cuenta. Por cierto, si has llegado hasta aquí y eres de los que nunca hacen clic en el botón de suscribirse, hazlo ahora. Más del 90% de la gente simplemente escucha y sigue adelante. Pero, sinceramente, ese simple clic ayuda al equipo aquí más de lo que te imaginas. Volviendo a ella. No tenía idea de que yo había visto el cargo. Ni idea de que había extraído la cadena de datos. Y absolutamente ninguna idea de que todavía tenía acceso a los archivos trimestrales de la empresa de él. La ironía es que ella solía llamarme el precavido. Sí, lo era. Lo soy. Es la única razón por la que sigo en pie. Ella reservó los vuelos pensando que era lista, dejando que su ex pagara la cuenta a través de su fondo de viajes financiado por los inversores, mientras sonreía con aire de suficiencia sobre un salmón a la parrilla como si estuviera presentando su propio monólogo cómico privado. Lo que no sabía era que esa cuenta tenía un límite y una alerta de auditoría que se activaba automáticamente cuando cualquier reserva excedía los 270,000 pesos sin la aprobación interna de la junta directiva. Una alerta que ayudé a construir en su día, durante un breve pero lucrativo periodo de consultoría para la división financiera de su startup. Y cuando digo su, me refiero al ex de ella, un Golden Retriever en forma humana. El hombre que una vez me dijo, muy en serio, que el dinero era solo una transferencia de energía. No tenía idea de cuánta energía estaba a punto de ser extraída de la liquidez de su empresa. Ni siquiera necesité usar la opción nuclear. Solo una pequeña filtración, un correo electrónico suelto, un almuerzo discreto. Ella pensaba que solo estaba de mal humor, planeando qué ropa llevar, buscando museos en París en Google mientras se pavoneaba por la casa con blusas de lino carísimas y susurraba mensajes de texto a Brandon. Pensaba que el silencio significaba rendición. Pero ese silencio no era quietud. Se estaba afilando.
Ella llegó 5 minutos antes, exactamente como su asistente dijo que lo haría. Traje gris pizarra, maquillaje mínimo, unos discretos pendientes de diamantes que probablemente podrían pagar nuestra hipoteca. Sin apretón de manos, solo un asentimiento, como una jueza que reconoce a alguien que ya conoce el veredicto. No he pedido nada. Tenía un agua mineral esperándola antes de que me sentara. No perdamos el tiempo, dijo, deslizando una carpeta de cuero entre nosotros como si fuera una prueba, no un accesorio de almuerzo. No soy tu abogada, comenzó, con un tono cortante pero extrañamente maternal. Lo fui de él, brevemente, hasta que confundió el carisma con el cumplimiento. Ahí estaba. Sin necesidad de dramatismos, solo un bisturí directo al ego. Golpeó la carpeta con el dedo. Me contactaste a través de Joseph, lo que significa que ya sabes a dónde va esto. No estás aquí por venganza. Estás aquí por la precisión. Asentí. Quiero activar las alarmas internas. En silencio, sin prensa, solo un incendio interno. Abrió la carpeta y la giró hacia mí. Querrás mirar las partidas 12 a 22 y la página 7 de los incumplimientos de confidencialidad. Todo estaba allí. Vuelos reservados con presupuestos discrecionales etiquetados para el desarrollo de clientes, pero sin clientes. Estancias en hoteles durante periodos de inactividad. Una reserva registrada como retiro trimestral durante un fin de semana en el que no hubo ningún retiro, con recibos de Dom Perignon y paquetes de spa para dos. El manifiesto de pasajeros del vuelo que él reservó para nosotros nos registraba como casados. Por cierto, así es como se pone la cosa. Tomó un sorbo de su agua y esperó mientras yo hojeaba las páginas. ¿Y esto?, pregunté, señalando la última página. 3 líneas de quejas de recursos humanos nunca escaladas. Todas misteriosamente resueltas en 72 horas. Arregladas discretamente. Le gustan los atajos, respondió ella. Pero a la Junta no le gusta el riesgo, especialmente ahora. Y tú todavía tienes acceso. Tengo influencia. La influencia compra el acceso. Asentí de nuevo. Se estaba convirtiendo en un reflejo con ella. Te hacía sentir como un niño caminando descalzo por un tribunal. No interrumpes. No negocias. Escuchas. Ha estado utilizando un broker de hedge privados para estratificar sus reservas, continuó. Hace que el gasto sea más difícil de rastrear, pero no imposible. Ese vuelo de casi 370,000 pesos pasó el umbral de revisión, pero si alguien lo presentara en el contexto de un abuso acumulativo, no terminó la frase. No era necesario. Pasó a la última página. Era el borrador de un memorando titulado, Revisión ética preliminar, incumplimiento de supervisión ejecutiva, confidencial. 2 nombres estaban resaltados, el de él y el mío. ¿Por qué estoy yo?, pregunté. Tú eres el denunciante. Y si quieres que esto funcione, necesitas estar preparado para la junta directiva. Me quedé helado por un momento. No por miedo, sino por el peso de todo. Esto ya no era un drama mezquino. No era un escenario de venganza. Era una declaración hostil en una torre de cristal con oxígeno legal y dientes financieros. ¿Por qué me ayudas?, pregunté finalmente. Cerró la carpeta. Porque una vez, hace mucho tiempo, tuve un cliente como tú. Subestimado, humillado en público. No gritó. Documentó en silencio. Con precisión. Y cuando llegó el momento, terminó siendo el dueño de la empresa que lo despidió. Me gustan los hombres así. Su teléfono vibró. Lo revisó una vez y se levantó. Recibirás un enlace de carga segura en 2 horas. Todo lo que encuentres, envíalo allí. Lo integraré en el expediente para la Junta. Luego hizo una pausa. Ah, y una cosa más. Metió la mano en su bolso y deslizó una memoria USB en una carcasa de metal cepillado. Esto no es para la Junta. Es para ti. Por si alguna vez necesitas recordarle a ella quién sabe realmente dónde están enterrados los cadáveres. Y así, sin más, se fue. El control no regresó con fuegos artificiales. Regresó en silencio, en PDFs escaneados, en la fría presencia de alguien que había visto a 1000 hombres arrogantes hundirse.
No con gritos, sino con hojas de cálculo. Fue casi aburrido lo fácil que resultó. Las estructuras corporativas, especialmente las construidas por egos y capital de riesgo, son como edificios de cristal, todo superficie, sin cimientos. Cuanto mayor es la valoración, más delgados son los muros. Pasé el día siguiente haciendo lo que mejor sé hacer, leer. No deslizar, no espiar, leer. Revisé cada informe trimestral que pude encontrar de su empresa. Las versiones públicas, saneadas para los inversores. Luego las internas, a las que todavía tenía acceso a través de una antigua cuenta de prueba enterrada en su sistema, un inicio de sesión temporal que nunca revocaron. Descuidados. Los vuelos que reservó no estaban en su tarjeta personal. Se cargaron a una cuenta de la empresa etiquetada como TRV B2EQ3, un fondo de viajes corporativo destinado a viajes de desarrollo ejecutivo y cumbres de inversores. El tipo de fondo que debe ser revisado por el Comité de Finanzas cada 3 meses y justificado hasta el número de asiento. Aquí está el truco: cuando una compra supera los 270,000 pesos, requiere una autorización con doble firma. Él no la tenía. Lo eludió segmentando la transacción en 2 fases, el pasaje aéreo primero, el hotel después. Creyó que era listo, pero el portal de viajes etiquetó los nombres de los pasajeros y lo agrupó de todos modos. Y uno de esos nombres era el mío. No fui a cumplimiento. Eso es lo que la gente como él espera. Ahí es donde los rastros de papel se masajean hasta convertirse en políticas y jerga de recursos humanos. No, fui al único hombre al que él temía más que a una demanda, su cofundador. Construyeron la empresa juntos en sus 20s. Uno era la cara, el ex de ella. El otro era el cerebro. Se mantenía alejado de las redes sociales, nunca aparecía en el escenario y evitaba la prensa del sector como si portara un virus. Pero lo observaba todo. Solo habíamos hablado una vez, en una conferencia. Dio una charla titulada Escalando en silencio. Todos los demás aplaudieron cortésmente. Yo escuché. Así que le envié un mensaje. No dramático, solo 5 frases. Asunto: revisión de gastos, alerta Q3. Cuerpo: encontré una discrepancia en TRV B2EQ3 vinculada a uso personal. Incluye un viaje internacional no aprobado reservado para 2 no empleados. Uno de ellos es su cofundador. El ID de la reserva termina en 6H9Z. Adjunto: captura de pantalla del manifiesto de pasajeros, captura de pantalla del cargo, metadatos de la tarjeta corporativa. Luego, cerré la sesión. Esa noche, ella entró en la cocina tarareando, sí, tarareando, con un pañuelo de seda floral atado en el pelo como si acabara de salir de un anuncio de resort. Se apoyó en el refrigerador, mirando su teléfono, sonriendo a algo que no podía ver. Estás muy callado últimamente, dijo, sin levantar la vista. Yo estaba removiendo una olla de risotto. Tranquilo, centrado. Se acercó, me besó en el cuello y susurró: no seguirás molesto por lo del vuelo, ¿verdad? Era una broma. No respondí. A ella no le importó. Se rió y se fue, con los dedos tecleando, probablemente enviándole un mensaje a él. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, es que mientras ella planeaba sus atuendos y él se regodeaba en su propia invencibilidad, el correo electrónico que envié había activado una secuencia de alertas internas. El asistente del cofundador confirmó la recepción con una sola palabra: recibido. Nada más, ni seguimiento, ni preguntas, solo silencio, que en su mundo es el sonido de algo que se pone en marcha. Ni siquiera se lo dije a la mujer del almuerzo. No necesitaba saberlo. Su parte estaba hecha. Me dio el bisturí. Yo ya había hecho el corte. Ella todavía creía que había ganado. Pensaba que yo me quedaría de mal humor en silencio mientras ella se paseaba por Europa con el dinero de la empresa de otro. No tenía idea de que a su ex, el Golden Retriever, le acababan de dar un tirón de correa, el único hombre en esa compañía que nunca ladra, solo muerde. Lo curioso es que el manual de la empresa era claro. Página 14, subsección C, línea 6. Cualquier gasto personal disfrazado de necesidad corporativa es motivo de revisión inmediata por parte de la Junta y, si se escala, de despido sin indemnización. Fue casi demasiado fácil.
Él había usado el dinero de los inversores para financiar su ego. Ahora, a los inversores se les presentaría la factura. Y a ella también. Estaba demasiado ocupada eligiendo zapatos para darse cuenta de que el suelo se estaba agrietando bajo sus pies. Hizo la reserva para las 8 en punto, en un lugar de fusión de moda con una iluminación tan tenue que no podías leer el menú sin usar la linterna del teléfono. Es imposible conseguir una mesa aquí con poca antelación, se jactó, como si eso la hiciera clarividente en lugar de simplemente coqueta con el encargado de las reservas. La anfitriona la saludó como a una vieja amiga. La llamó por su nombre, no el nuestro, el suyo. Sin mencionar un acompañante. Yo era el accesorio. Llevaba el vestido rojo cruzado. El que siempre decía que no era para nadie en particular. El mismo que una vez encontré arrugado en el fondo de su bolsa del gimnasio, apestando a whisky y a una colonia que no era la mía. Pensé que podíamos celebrar por adelantado, sonrió, chocando su copa contra la mía. Has estado muy dócil últimamente. Me bebí el champán como si fuera anestesia. El camarero trajo ostras. Ella se rió tontamente. Siempre se reía tontamente con las ostras. Decía que la hacían sentir peligrosa. Le pregunté si quería probar el pato en su lugar. Me hizo un gesto de desdén. No te pongas doméstico ahora. Esta noche jugamos a ser ricos. Jugar. Interesante elección de palabra, considerando que la cuenta ya estaba pagada. Solo que no por ella ni por mí. Llegamos a la mitad del postre, una especie de torre de hojaldre azucarado y mousse sobrevalorado, cuando su teléfono vibró. Una vez. Lo puso boca abajo sin mirar. Vibró de nuevo, el mismo número. Luego una tercera vez. Puso los ojos en blanco. Dios, la gente no puede manejar su propio drama por 5 minutos. Esta vez miró la pantalla, se quedó helada un instante de más y luego forzó una risa. Perdón, murmuró. Solo cosas del trabajo. Se levantó, agarrando el teléfono con demasiada fuerza. Voy a atender esto, dijo. Asentí, cortando el hojaldre mientras se derrumbaba lentamente sobre sí mismo, las capas deslizándose como un pequeño derrumbe azucarado. Salió a la terraza, sus tacones resonando rápidamente sobre el suelo. El camarero pasó y me dedicó una sonrisa de compasión. Probablemente pensó que estaba regañando a un asistente, a un hermano o a un terapeuta. Todos asumen que el hombre es la tormenta. Nunca la mujer sonriente del vestido rojo que no puede dejar de orquestar su propio caos. No toqué mi teléfono, no bebí de mi copa, solo me quedé allí, observando cómo el postre medio derretido se convertía en un charco almibarado. Pasaron 5 minutos. Luego 10. A través del cristal tintado, apenas podía distinguir su silueta paseando por la acera, los gestos de las manos bruscos, la postura rígida. Se acabaron las risitas. Algo se había roto. Regresó finalmente, con el rostro pálido pero compuesto. Se deslizó en el asiento y se bebió el resto de su champán sin decir palabra. ¿Todo bien?, pregunté, fingiendo parpadear con confusión. Forzó una sonrisa. Solo un drama inesperado en la junta. Ya sabes cómo son las startups. Reinas del drama con acciones. Asentí. Suena a mala planificación. Se encogió de hombros. Ya pasará. Mantuve la mirada. Claro. Las cosas siempre pasan. Hasta que dejan de pasar. Parpadeó. Por un instante, no estuvo segura de si estaba hablando de la junta o de nosotros. Su sonrisa tembló, y luego se estabilizó. Pidió la cuenta antes de que termináramos el postre. Cuando llegó, ni siquiera la miró. Simplemente pasó su tarjeta como si estuviera confirmando que su estatus todavía significaba algo. Pero la tarjeta no pasó. Rechazada. Frunció el ceño. Pidió que lo intentaran de nuevo. Rechazada. Sus ojos se desviaron hacia el camarero y luego hacia mí. Oh, dije, buscando mi cartera. Olvidé mencionarlo. Trasladé todo esta semana. Una nueva cuenta conjunta, por si acaso. Pagué. Sin alardes. Solo plástico sin fricción y un recibo que no guardé. No habló en el camino a casa.
Solo miraba por la ventana como si estuviera viendo su propia repetición, esperando la parte en la que puede reescribir el guión. Pero el teléfono seguía vibrando. No lo contestó de nuevo esa noche. Quizá no quería que yo escuchara el cambio de tono. O quizá finalmente entendió que esto no era el numerito de un marido celoso. Esto era impulso, y ya no le pertenecía. Estaba tarareando de nuevo. Esa misma melodía que siempre usaba cuando intentaba sentir que tenía el control. Alguna melodía medio recordada de un comercial, probablemente. Su maleta yacía abierta sobre la cama, un desastre de pañuelos de seda, neceseres de marca y 3 pares de gafas de sol para un viaje de 5 días. El olor de ese ridículo spray corporal, el que decía que le recordaba a veranos pasados, persistía como una niebla en el dormitorio. Yo estaba al final del pasillo, en el estudio, con la puerta abierta, fingiendo revisar correos electrónicos mientras sus tacones repiqueteaban de un lado a otro sobre el suelo de madera como el ritmo de una cuenta atrás. ¿Crees que debería empacar el blazer blanco o el beige?, gritó. No respondí. Supongo que no sabrías. La moda nunca ha sido lo tuyo, añadió con una risa, como si el insulto fuera solo un condimento juguetón en su ya salado monólogo. Hice clic con mi bolígrafo 1, 2 veces. Entonces sonó su teléfono. No lo cogió al principio. Probablemente asumió que era una de sus amigas enviándole consejos de viaje de última hora o esa prima informal que intentaba pedirle prestado un bolso. Luego sonó de nuevo. Esta vez, miró. Se quedó helada. Giré mi silla ligeramente, lo suficiente para ver su silueta a través de la puerta abierta. Contestó en altavoz, todavía sosteniendo una blusa a medio doblar en una mano. ¿Y ahora qué?, dijo, exasperada. La voz de él retumbó por el teléfono tan fuerte que pude oírla desde el otro lado de la casa. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Ella parpadeó. 1, 2 veces. Me levanté en silencio. Tu marido acaba de arruinarme. Retrocedió un paso, como si las palabras tuvieran peso. Se llevó la mano a la boca. No habló. No podía. Él continuó, la rabia creciendo como una fiebre descontrolada. El cofundador, el comité de auditoría, los malditos inversores. Han estado revisando todo desde el mediodía. Se sentó lentamente en el borde de la cama, mirando a la nada. El teléfono todavía en la mano como si se hubiera vuelto radiactivo. Votan esta noche, y gritó. ¿Entiendes lo que eso significa? Estoy acabado. Su voz salió pequeña, apenas audible. No se suponía que. Te dejé usar esa tarjeta una vez. ¿Una vez? Dijiste que no levantaría sospechas. Dijiste que era solo por las apariencias. La voz de él se quebró, y luego se estabilizó en algo peor. Silencio. Luego, en voz baja, dijo, dejaste que tu marido preparara el tiro y le entregaste la bala. Ahora estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Ella me miró como si yo fuera otra persona, como si nunca me hubiera visto de verdad, no así. El teléfono se le cayó de la mano sobre el edredón, todavía conectado, todavía zumbando débilmente con la estática de un hombre que se daba cuenta de que el imperio que había construido con encanto y atajos era ahora un cráter. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Tú, susurró. ¿Tú hiciste esto? No respondí, solo incliné ligeramente la cabeza como un hombre que no podía oír bien la pregunta. Se levantó deprisa, con las manos temblando y los ojos muy abiertos. No lo entiendes, dijo, caminando de un lado a otro. Él tiene contactos. Si él cae, no es solo él. Es todo. La casa, las acciones, la fundación, los beneficios, todo. Se estaba desmoronando justo delante de mí, y lo único que hice fue caminar hacia la ventana, descorrer ligeramente la cortina y murmurar, supongo que veremos que flota cuando baje la marea. Lanzó una blusa contra la pared. Esto es una locura. Estás arruinando tu propia vida también. Me giré. No, dije. Estoy eliminando pasivos. El teléfono empezó a sonar de nuevo. El mismo número. Lo miró como si fuera una bomba. Y en cierto modo, lo era.
Una que ella misma construyó con recibos, arrogancia y esa sonrisita que siempre llevaba cuando pensaba que nadie miraba demasiado de cerca. Pero yo estaba mirando. Y ahora ella estaba escuchando. Entró en la habitación como una tormenta que había fallado su objetivo y decidía destrozar lo primero que encontraba en pie. La puerta del dormitorio se estrelló contra la pared. La luz del pasillo parpadeó. Sus pasos resonaron como una acusación sin jurado, solo ejecución. ¿Qué demonios hiciste?, ladró, con los ojos desorbitados, el rostro enrojecido, la voz media octava por encima de cualquier cosa que le hubiera oído antes. Ni siquiera levanté la vista desde el sillón de la sala. Hice una llamada, dije, tan tranquilo como un hombre que pide un café. Una llamada a quien, siseó, como si el volumen pudiera revertir lo que ya se había puesto en marcha. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que arruinar su carrera arregla la pequeña crisis de la mediana edad que estás pasando? Incliné la cabeza. A alguien que lee los estados financieros mejor de lo que él lee tus mensajes de texto, respondí. Eso le dolió, retrocedió, no visiblemente, pero vi la forma en que sus labios se crisparon. La forma en que sus brazos se cruzaron apretados sobre su pecho, no por comodidad, sino por contención. Estás de farol, dijo, con la voz temblando ahora. Menos veneno, más estática. Me incliné hacia la mesa de centro y deslicé mi teléfono hacia ella. La pantalla ya encendida. El correo electrónico ya abierto. Dudó. Le hice un gesto con la cabeza. Un asunto, confirmación formal, supervisión de ética, acción. Una frase resaltada, gracias por traer esto a nuestra atención. La revisión interna está completa. Votación de cese programada para las 4 de la tarde. Lo leyó una, dos, y luego una vez más despacio, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo más amable si entrecerraba los ojos con fuerza. No lo hiciste, murmuró. Lo hice, dije. No puedes. Levanté una ceja. ¿No puedo qué? ¿Usar hechos? ¿Aprovechar el abuso documentado del capital de los inversores? Tienes razón. Quizá debería haber publicado un meme en su lugar. Ahora temblaba, con los hombros tensos y el rostro pálido. Su teléfono volvió a vibrar en su palma, pero no miró. No entiendes lo que esto hace, dijo. A mí, a nosotros. Nosotros, murió en el momento en que dejaste que otro hombre reservara nuestro futuro. Hizo una mueca de dolor. Solo estaba ayudando. No, la interrumpí. Era un cebo. Y tú estabas feliz de ser el anzuelo. Silencio. Espeso, opresivo, quirúrgico. Me levanté, lento, medido. Le dijiste que no haría nada, que solo me enfurruñaría. Que quizá escribiría alguna nota pasivo-agresiva y al final lo superaría. Parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas. O quizá tratando de borrar la versión de mí que nunca antes había conocido. Se suponía que no debías hacer nada de verdad, susurró. Me reí una vez. En voz baja. Fría. Ese es el problema. No solo me subestimaste. Sobreestimaste cuánto te necesitaba. Retrocedió hacia la pared como si la distancia pudiera rebobinar esto. No sabes lo que has empezado, dijo. Yo no lo empecé, dije, pasando a su lado. Solo me aseguré de que tuviera un final. El correo electrónico seguía brillando en la pantalla detrás de mí, como una bengala lanzada en la noche. Demasiado brillante para ignorarla, demasiado tarde para escapar de ella. Al final del pasillo, me detuve. ¿Realmente pensabas que te dejaría salirte con la tuya con esa sonrisita, verdad? No respondió. No era necesario. Porque su silencio finalmente significaba algo real. No arrogancia, no desdén, sino miedo. Miedo real y denso. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, pude respirar. Ni siquiera esperaron hasta el final de la reunión. La Junta votó a las 3:56 de la tarde, 4 minutos antes de lo previsto. Unánime. Sin abstenciones, sin retrasos, sin démosle tiempo para que se explique.
Solo un corte plano y quirúrgico de la empresa que cofundó, financió y ostentó como una extensión de su ego. Me enteré 20 minutos después, no por una alerta de noticias, no por un titular dramático, sino por una actualización de calendario reenviada por alguien de las profundidades de su división financiera. El asunto decía, reasignación de liderazgo Q3, final. Sin nombre, sin explicación, solo una nota censurada y una marca de tiempo. Esa fue la primera grieta. Luego se filtró el correo electrónico interno. En consonancia con los valores de la empresa y para mantener la transparencia con nuestros inversores, hemos tomado la difícil decisión de separarnos de nuestro CEO y EVP. Estamos iniciando una auditoría independiente y compartiremos los hallazgos en el momento apropiado. Nunca dijeron su nombre. Fue intencional, despojándolo de identidad, de propiedad, convirtiéndolo de ejecutivo a pasivo en 3 líneas o menos. Ella se enteró no por él, sino por un amigo en común. Uno de esos parásitos de la industria que flotan entre conferencias, siempre sabiendo el chisme 10 minutos antes. Se le cayó el teléfono, literalmente, y luego se quedó allí, mirando al suelo como si pudiera abrirse y explicar cómo todo se había desmoronado tan rápido. Me preguntó más tarde esa noche, ¿crees que le darán la oportunidad de reconstruirse? La miré fijamente. Le dieron una votación. Se ha ido, dije. Para entonces, los archivos públicos ya se habían actualizado, el formulario 8K publicado, las marcas de tiempo verificadas, todo limpio. Y en la sección de notas del informe trimestral, enterrada entre la conciliación de viajes y la asignación de diversificación de activos, una entrada de una sola línea, gastos no autorizados escalados para revisión legal. Sin desglose, sin justificación, solo un reconocimiento, un marcador de posición para lo que vendría después. Las demandas. No penales, todavía no, pero sí civiles. Acciones de los accionistas, incumplimiento del deber fiduciario, tergiversación de la supervisión financiera, todas esas encantadoras dagas corporativas desenvainadas lenta y precisamente por abogados que nunca parpadean. Hablando de eso, su abogado llamó al mío 3 veces, suplicando una conversación. Extraoficial, solo exploratoria, una toma de contacto de buena voluntad. Mi abogado me preguntó una vez si quería responder. Dije que no. El silencio haría más daño. Además, ¿qué había que discutir? Él mismo había aprobado el gasto. Incluso usó el mismo navegador que utilizaba para comerciar con criptomonedas en horario de empresa. El hombre tenía la higiene digital de un adolescente y el ego de un villano de Bond. Realmente creía que las reglas no estaban hechas para gente como él. Solo directrices para los pobres. Ella intentó enviarle un mensaje de texto. No respondió. Luego intentó llamar una vez. Directo al buzón de voz. El hombre que solía inundar su bandeja de entrada con mensajes de "te echo de menos" a altas horas de la noche y selfies desde salas VIP de aeropuertos de repente era inalcanzable. Porque eso es lo que pasa cuando el dinero se seca y el poder se evapora. La máscara se cae y el rostro real que hay debajo se convierte en polvo. Empezó a pasearse por la cocina de nuevo. Todavía llevaba el conjunto que había elegido para Milán. Con la etiqueta puesta. Parecía un fantasma jugando a disfrazarse en la vida de otra persona. No sabía que llegaría tan lejos, dijo, con los ojos moviéndose como un animal acorralado. Él tampoco, respondí. Se sentó en la isla de la cocina, sacó una cuchara del cajón y comenzó a comer yogur natural directamente del bote. Sin aderezos, solo un silencio insípido y frío. Su teléfono se iluminó una vez más. Esta vez era de un número que no reconoció. Contestó. Hola. Pausa. Un suspiro al otro lado. Voz masculina, áspera. Deberías saberlo, dijo la voz. Congelaron todo. Cuentas, acciones, privilegios de viaje, incluso el leasing del coche. Ella no habló. Te dije que esto no era un juego, continuó la voz. Dejaste que entrara directamente en la boca del león. Click se quedó mirando el teléfono como si pudiera morderla. Y yo, volví a mi estudio, me senté, abrí el mismo correo electrónico de nuevo, releí la línea que había resaltado días atrás. Votación de cese programada para las 4 de la tarde. La votación había sido aprobada. El daño estaba hecho.
Y para un hombre que una vez brindó por la construcción de imperios, ahora no tenía título, ni indemnización, ni salida. Comenzó con el chat grupal. El que ella curaba como un tablero de paintes de personas con las que quería ser vista. Mujeres que había conocido en almuerzos benéficos, retiros de pilates, seminarios de cuidado de la piel carísimos. Su círculo íntimo. Solían llamarse a sí mismas la bóveda, porque nada sale del chat. Aparentemente, ella sí. Esa mañana, envió un mensaje sobre el viaje cancelado. Sin respuesta, solo un leído de 3 de ellas y nada de la cuarta, la que solía responder en mayúsculas con emojis de corazón y regalos de champán. Luego vino la cancelación del brunch. No reprogramado, simplemente cancelado. Oh, lo siento. Surgió algo. 2 veces en una semana. A la tercera vez, ni siquiera se molestó en preguntar. La observé deslizar el dedo por su teléfono en la isla de la cocina, con la mandíbula apretada, los pulgares moviéndose más lentamente con cada pasada. Seguía actualizando su feed de Instagram como si pudiera corregirse solo, como si los comentarios reaparecieran, los me gusta volvieran y las fotos etiquetadas de la cata de vinos del fin de semana anterior dejaran de desaparecer silenciosamente. Pero no lo hicieron. Incluso las parejas con las que solíamos salir, gente que una vez se jactó de mantenerse al margen del drama, de repente tenían compromisos previos. Un tipo, un dentista con un ego del tamaño de un yate, me envió un mensaje directamente. Espero que estés bien. Siempre supimos que merecías algo mejor. Sin rencores, amigo. Le mostré el mensaje. No dijo nada. Simplemente se levantó, fue al fregadero y vertió el resto de su zumo de naranja por el desagüe como si la hubiera insultado. Más tarde esa noche, intentó recuperar terreno. Le envió un mensaje a una de sus viejas amigas, Cara, el tipo de amiga que siempre la llamaban reina en público, pero agotadora cuando pensaba que nadie escuchaba. Su mensaje era largo, divagante, defensivo, pero con toques de vulnerabilidad. Su receta de manipulación habitual. Cara respondió con una sola frase: dejaste que tu ex arrastrara a tu marido. Ahora los perdiste a los dos. Lo leyó 5 veces antes de borrar silenciosamente toda la conversación. Al día siguiente, su instructora de pilates no la saludó por su nombre, solo asintió vagamente. Otra mujer en la clase, alguien que una vez le suplicó consejos para el cuidado de la piel, movió su esterilla al otro lado del estudio. Incluso la boutique que solía frecuentar empezó a pedirle el pago por adelantado. Volvió a casa y arrojó su bolsa de Lululemon por la entrada como si estuviera maldita. Su teléfono cayó al suelo. Ni siquiera lo recogió. La gente actúa como si hubiera matado a alguien, me espetó más tarde esa noche. Yo estaba en el sofá, leyendo las noticias. No levanté la vista, solo dije, no, pero enterraste algo. Se burló. No seas dramático. Dramático es perder el acceso a todos los favores sociales que cobraste mientras pretendías estar por encima de todo, dije, todavía sin mirarla. Se quedó allí, esperando que me explicara. No lo hice. Finalmente, se fue, murmurando algo por lo bajo. Creo que dijo traidor, quizá cobarde. No importaba. Las palabras habían dejado de afectarme. Lo que importaba era esto, su moneda era el estatus, la proximidad al poder. Comerciaba y pedía prestado prestigio. Pero ahora ni siquiera podía alquilar relevancia. Los susurros se habían vuelto afilados. La gente hablaba en los branches, en los salones, en las cenas de la junta. No en voz alta, no con crueldad, solo lo suficientemente bajo como para escocer. Usó a su ex como un arma y subestimó a su marido. Jugó en ambos bandos y perdió la partida. Pensó que ser lista significaba ser intocable. Y la peor parte es que ni siquiera estaban enfadados. Estaban divertidos. Verla desmoronarse era solo entretenimiento ahora. Y su sonrisita, esa sonrisa característica, engreída y satisfecha que llevaba como una armadura, ya no era un escudo. Era una bandera roja, y nadie quería estar cerca de ella. El correo electrónico llegó a su bandeja de entrada a las 6:12 de la mañana. Asunto, aviso de cancelación de su próximo itinerario. Sin explicación. Sin un lamentamos las molestias.
Solo una finalidad fría y automatizada. Lo miró fijamente, parpadeando como si la pantalla pudiera corregirse sola si actualizaba suficientes veces. Luego abrió la aplicación de la aerolínea y lo comprobó manualmente. Estado, nulo. Luego el hotel, cancelado. El servicio de chofer, sin registro de recogida. Intentó llamar a la línea de conserjería de la que siempre se jactaba. De guante blanco, nivel ejecutivo, amiga del gerente. Esta vez esperó en línea durante 16 minutos antes de que alguien con un guión y un tono neutro le informara que la reserva había sido cerrada por el titular principal de la cuenta. Esa no era ella. Era él. O al menos lo había sido. Pero ahora sus tarjetas estaban congeladas, sus cuentas marcadas, sus privilegios revocados por la Junta y bloqueados por finanzas. Y como todo se había reservado bajo su estatus de nivel ejecutivo, cada asiento, suite, servicio y comodidad, ahora estaba atada a un fantasma, y los fantasmas no hacen nuevas reservas. Me crucé con ella en el pasillo esa mañana. No dijo una palabra, solo se quedó allí, en su bata, con el rímel ya corrido por el sueño. O quizá por las horas que pasó mirando su teléfono en la oscuridad, esperando una respuesta que nunca llegaría. Su maleta seguía en la cama, medio cerrada, con un solo tacón dentro. Sacaba cosas y las volvía a meter, como si quizá, si empacaba el atuendo adecuado, el mundo se reiniciará. Me paré en el umbral. ¿A dónde vas?, pregunté. No respondió. A ninguna parte, supongo, dije y pasé a su lado. No me siguió. Ni siquiera giró la cabeza. Simplemente se hundió en el borde de la cama como una mujer que ha sido lanzada desde un helicóptero a una vida que no reconoce. Una en la que ninguna de las puertas se abre y ninguna de las cerraduras encaja. Oí el suave tecleo de su teléfono. Estaba escribiendo, probablemente a él. Probablemente por centésima vez. No pretendía que esto pasara. ¿Podemos hablar? Por favor, no me excluyas. Pero nunca lo envió. Simplemente se quedó allí, mirando el cursor parpadeante como si se burlara de ella. E incluso si hubiera pulsado enviar, él no respondería. Ya no. Lo sabía porque él ya había intentado contactarme a mí. Una sola llamada, la rechacé. Un solo mensaje, ¿qué quieres? Nunca respondí. Algunos colapsos merecen hacer eco. Pasó las siguientes horas paseando, abriendo cajones y cerrándolos, de pie en el armario como si Milán estuviera escondido entre las perchas. En un momento dado, se cambió de ropa 3 veces en 30 minutos. Aún no se había duchado. Aún no había empacado el cargador que seguía olvidando. Su poder no se había ido. Nunca había sido suyo para empezar. Siempre había pertenecido a tarjetas prestadas, a invitaciones del +1 y a reservas por la puerta de atrás. Ahora todo eso, cada barniz brillante, estaba al descubierto. ¿Y qué quedaba? Una mujer sentada en silencio, rodeada de equipaje de lujo que no tenía a dónde ir. Esa tarde, me preguntó si podía ayudarla a encontrar un vuelo alternativo. Me reí, no a carcajadas, no con crueldad, solo lo suficientemente alto para que ella oyera lo que finalmente era irrevocable y verdadero. No iba a ninguna parte. No solo geográficamente, existencialmente. Llegó un martes. Sobre neutro. Sin remitente. Certificado. El tipo de sobre que llega en silencio. Sin llamar, sin timbre, solo el suave golpe de la finalidad deslizándose por la ranura del correo. Lo vio antes que yo. Lo recogió como si pudiera ser una buena noticia. Llevaba uno de sus nuevos conjuntos de nuevo comienzo. Pantalones entallados, blusa blanca, pendientes de perlas, el pelo recogido tirante, el pintalabios demasiado preciso. Había empezado a vestirse así por casa últimamente, como si un disfraz pudiera resucitar su posición social. Pensó que quizá era una disculpa. O una oferta de paz. Tenía razón a medias. Esperó a que yo entrara en el vestíbulo y lo abrió con 2 dedos. Sin carta, sin saludo, solo una hoja. Una hoja de cálculo impresa, una pestaña, una línea. Descripción: viaje reservado con fondos corporativos del ex comprometido. Resultado: marcado, desencadenó el cese.
Lo leyó 2 veces, y luego otra vez. En la parte inferior, escrito a mano con tinta oscura, un bolígrafo diferente. No profesional, personal. Usaste tu pasado como un arma. Yo usé tu futuro como un arma. Lo miró durante tanto tiempo que me pregunté si se había olvidado de cómo parpadear. Tú hiciste esto, dijo. No era una pregunta, ni siquiera estaba enfadada, solo sin aliento. Me ajusté el cuello del abrigo. Me miró, con los ojos vidriosos, pero secos. Esa sequedad que llega cuando se te han acabado las razones para llorar. ¿Realmente lo destruiste todo solo para demostrar algo?, preguntó. Hice una pausa. No, dije. Solo me aseguré de que las personas adecuadas vieran lo que ya estaba escrito. Tragó saliva con fuerza, esa opresión en la garganta cuando el orgullo finalmente se encuentra con las consecuencias. Le temblaban las manos. No de forma dramática, solo lo suficiente para hacer temblar la esquina de la página mientras se curvaba contra su palma. La finalidad de todo finalmente había aterrizado. No solo el viaje, no solo la tarjeta, no solo el trabajo, sino su reflejo en los ojos de cada persona que una vez pensó que era insustituible. No lo era. Nunca lo había sido. Había construido su vida como una línea de crédito. Ilimitada, siempre que nadie mirara demasiado de cerca. Pero alguien lo había hecho, y habían cerrado la cuenta. Pasé a su lado sin decir otra palabra. Sin monólogo, sin sermón, sin un te lo dije. Solo el peso silencioso de un hombre que había pasado meses siendo subestimado y que finalmente había encontrado el silencio perfecto para responder por todo ello. Se giró cuando llegué a la puerta, sosteniendo el sobre como si fuera a estallar en llamas. ¿Crees que la gente te creerá que fuiste la víctima?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Ni siquiera me di la vuelta. Las víctimas esperan, dije. Yo actué. Luego abrí la puerta, salí al aire frío de la mañana y la dejé cerrarse detrás de mí. El sobre cayó al suelo, y detrás, nada. Ni lamentos, ni súplicas, ni persecución, solo el eco de una mujer que había confundido la crueldad con la astucia. Y se dio cuenta demasiado tarde de que yo no había estado en silencio porque fuera débil. Había estado en silencio porque ya estaba.